Hoy vamos a realizar uno de los análisis y comparativas que más nos habéis pedido en este inicio de 2015. Vamos a comparar, por un lado, la tableta de Microsoft Surface Pro 3 y por otro lado el iPad Air 2. Como sabéis, son dos modelos que se están lanzando en 2014, pero que a principios de 2015, como ahora están teniendo bastante expectación por lado de todos los usuarios. Y bueno, pues vamos a analizar el diseño, las características técnicas, la interfaz de uso, la pantalla, bueno, pues una comparativa de qué tableta o qué ordenador podemos decir que se adapta mejor a nuestras necesidades en función de, bueno, pues el uso que le vayamos a dar. Así que vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la pantalla. El iPad tiene una pantalla de 2048 por 1536 píxeles y tiene una densidad de puntos de 264 puntos por pulgada. La tableta de Microsoft tiene una resolución de 2160 por 1440, es decir, pues una tiene más resolución a lo ancho y otra tiene pues más resolución a lo alto. En general tiene una resolución bastante parecida, ya que las dos son Full HD, pero bueno, pues tienen relación de aspecto distinta. Sí que sabemos que, por ejemplo, los puntos por pulgada son superiores en la tableta de Apple. Además, en cuanto al color, según hemos leído, ya que nosotros no somos demasiado entendidos en cuestión de colores tan profesionales, todo el mundo dice que el balance de blancos y los colores, bueno, pues que son mejores en la tableta de Apple. En cuestión de tamaño de pantalla, pues como sabéis, el iPad Air 2 son 9,7 pulgadas de aquí a aquí. Luego tiene, como veis, un marco que es delgado en los bordes y un poco más ancho en cada parte baja y alta. Y en el tamaño de Microsoft son 12 pulgadas también de aquí a aquí, y como veis el borde pues es bastante similar en sus cuatro bordes. Por lo tanto, bueno, pues quizás, como mucha gente nos ha comentado, se podría haber hecho más fino el borde, tal forma que la tableta, bueno, pues fuera más pequeña. Si comparamos los dos tamaños, pues tenemos que decir que, como veis, sí que se nota bastante la diferencia entre un tamaño de pantalla y otro. Es decir, unos son, como decimos, casi 10 pulgadas, como esta, que son 9,7, y otros son 12, pero como veis, bueno, pues esas 2 pulgadas la verdad es que se aprecia y se nota bastante, a mal o a bueno. Eso ya depende cada uno las necesidades que tenga. Una cosa que diferencia bastante a las dos pantallas es que el iPad no permite tanto el que se queden las huellas sobre la pantalla, y que además se limpia mejor. Simplemente, bueno, pues pasando con una camiseta se limpia. En el caso de la tableta de Microsoft, las huellas se quedan bastante y bueno, pues es un poco más complicadas limpiarlas. Por lo tanto, en cuanto a pantalla, tenemos que decir que aunque la pantalla del iPad es más pequeña, tiene mejor resolución, tiene más puntos por pulgada y además se quedan menos huellas. Por lo tanto, en cuanto a pantalla, nos quedamos en la calidad del iPad. Otro de los aspectos importantes de toda pantalla y de toda pantalla táctil es la precisión que tenemos en cuanto a los gestos, ¿no? Es decir, qué velocidad tiene los menús y qué precisión tenemos a la hora de seleccionar una u otra aplicación. Como veis, en la de Microsoft es buena, pero si usamos un iPad o estamos acostumbrados a usar un iPad, pues sí que notaremos que tiene un ligero retardo la tableta de Microsoft, y que bueno, pues que debido a cómo está realizado y cómo está diseñado el sistema de archivos o las aplicaciones, bueno, pues es más sencillo equivocarse a la hora de seleccionar archivos en la tableta de Microsoft, en esta interfaz. Si pasamos a esta otra interfaz, lógicamente no, pero bueno, pues como el iPad no tiene ese tipo de sistema de archivos, resulta más cómoda. Entonces, bueno, pues está bien que en la tableta de Microsoft podamos usar las dos interfaces a la hora de elegir, bueno, pues aplicaciones, como veis, a pantalla completa, como pueda ser, por ejemplo, Flipboard, ¿no? O aquí el tenedor, como veis, funcionan las dos a pantalla completa, y que en el caso del iPad, pues bueno, no podemos hacer un uso de esta interfaz de escritorio de clásica de Windows. En el iPad, lógicamente, no podemos instalar por ahora, esperamos que se pueda en el futuro, instalar una versión de OS X de escritorio.
En cuanto a la autonomía, tenemos un claro vencedor. La tableta de Microsoft, según el fabricante, permite 9 horas, pero nosotros hemos estado probándola y bueno, pues no más de 7 a 9 horas de uso. El iPad, pues lo llevamos usando bastante tiempo, porque además esta unidad es la que nosotros tenemos, así que la usamos a diario, y permite una autonomía de 10 horas. Luego en realidad va entre las 9 y las 10, pero bueno, siempre son, pues bueno, entre 2 horas más de duración. Lógicamente tenemos que tener en cuenta que tiene más tamaño de pantalla y los procesadores, como ahora contaremos, bueno, pues son distintos. Como sabéis, los procesadores de la tablet de Microsoft son de Intel y los procesadores de la tableta de Apple son propios de Apple. Esto no es un procesador convencional, sino que simplemente está diseñado única y exclusivamente para esta tableta, por lo tanto, pues le va como un guante. Y lo que hace Microsoft es incorporar procesadores de Intel. Se puede montar el i3, el i5 y el i7 con sus, bueno, pues respectivas velocidades. Esta en concreto es una unidad que viene a 1,8, que bueno, pues que va bastante rápido. Entonces, en cuanto a procesadores, pues la verdad es que, bueno, pues que no hemos notado demasiada diferencia, aunque a la hora de la verdad tiene que haber diferencia, ya que en principio, bueno, pues el procesador i5 debe de ser superior sobre el papel a la tableta de iPad Air 2 y el i7 pues sin duda, ya que por ejemplo los ordenadores que cuenta Apple con procesadores i5 e i7 sí que son bastante superiores en cuanto a procesamiento y velocidad que el iPad. Si hablamos de uso para ocio, bueno, pues tenemos que decir que las 12 pulgadas para ver películas uno solo, bueno, pues está bien siempre y cuando lo hagamos lo que es sobre una mesa. Si cogemos la tableta y la cerramos, pues bueno, estas 12 pulgadas la verdad es que se hace a veces bastante incómodo estar sujetándola. Además, si os fijáis, en este borde está inclinado hacia afuera, de tal forma que si lo cogemos así, bueno, pues la pantalla se nos clava bastante en lo que es aquí las manos. Como veis, la acabamos de coger y bueno, pues ya tenemos las manos rojas. Además, esto influirá bastante a la hora de cogerlo en cuanto al peso, que os hablaremos ahora a continuación. Si por ejemplo la usáis sobre una superficie, pues bueno, pues es cómodo ya que no lo tenéis que estar sujetando, pero como decimos, si lo vais a usar pues en la cama, por ejemplo, o en el sofá, las 12 pulgadas y esta tableta en concreto, pues resulta demasiado grande y pesada. Si usáis, por ejemplo, el iPad, pues tenemos que decir que es bastante cómodo, pesa bastante poco, además esta última versión es muy delgada, ahora os hablaremos de las dimensiones, grosor y peso, y bueno, pues se hace la verdad es que muy cómoda estar sujetándola en la cama o en el sofá y bueno, pues prácticamente es como si no tuviéramos nada en las manos. Para un uso profesional, pues tenemos que decir que por ejemplo las dos interfaces permiten lo que es el uso profesional, quiere decir que si usamos Windows habitualmente, pues bueno, pues tendremos que usar o podremos usar todas las características que nos brinda el sistema operativo de Microsoft. Podemos usar todas las aplicaciones que ya tengamos en otro ordenador. En cuanto al uso profesional en la tableta de Apple, pues tenemos que decir que, claro, se va a basar en si la aplicación que usamos de uso profesional existe o no para este iPad. Nosotros hemos visto cómo se usa el iPad de forma profesional perfectamente. También lo hemos visto para la tableta de Microsoft, por lo tanto las dos tabletas permiten uso profesional. Si comparamos, por ejemplo, los usos, pues tenemos que decir que el iPad servirá para ocio perfectamente y para uso profesional perfectamente. Y la tableta de Microsoft pensamos que para un uso profesional es también con un uso excelente, perfectamente válida, pero que para el mundo del ocio pues quizás no sea la tableta que pues que nosotros podríamos recomendar, ya que bueno, pues por tamaño, por peso e incluso por precio, pues no es un capricho que bueno, que esté al alcance de demasiada gente. En cuanto al diseño y colores, pues bueno, tenemos que decir que la tableta de Microsoft se hace en este color, que es aluminio, como veis, la fabricación también hablaremos ahora a continuación y es de aluminio, solamente tiene este color. Y el iPad pues está disponible ahora en esta nueva versión de iPad Air 2, está disponible en tres colores. Este, que es el color negro con grafito, luego está el color champán y
un color que por la parte de atrás es plateado y en esta parte es blanco. Por lo tanto, bueno, pues tienes más opciones de color en la tableta de Apple que en la tableta de Microsoft. En cuanto al tamaño de almacenamiento que podemos tener en ambas tabletas, tenemos que decir que el iPad empieza en 16 GB, 64 y 128 GB y la tableta de Microsoft empieza en 64 GB, también tiene de 128, 256 y 512. Es decir, si cogemos por ejemplo, vamos a quitar esto, si cogemos por ejemplo un tamaño que esté disponible en las dos, que es el tamaño de entrada, pues bueno, el tamaño de 64 GB para el iPad Air 2 serían de 589 €, es decir, estaría disponible. Y para el caso de la Surface Pro 3 sería de 64 GB también, con un precio de 799 €. Es decir, estaríamos por encima de la tableta de Apple, pues bueno, por unos 100 y algo euros, ¿no? Si cogemos el siguiente tamaño de almacenamiento, por ejemplo, que serían 128 GB, pues sería de 1000 € para la tableta de Microsoft y de 689 € para el iPad Air 2. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de que el iPad Air es bastante más barato que la tableta de Microsoft, teniendo en cuenta en que no lleva el mismo procesador, no lleva la misma cantidad de memoria RAM, pero bueno, pues depende del uso que le vayamos a dar, pues puede ser interesante este ahorro económico respecto del iPad. Por lo tanto, este falso rumor de que los productos de Apple son más caros que la competencia, como estamos viendo, pues con 128 GB es más caro la tableta de Microsoft. A continuación vamos a hablar del tamaño y del peso de ambas tabletas. Os acabamos de mostrar que el iPad tiene 9,7 pulgadas, como veis a simple vista es más pequeño, y la Surface Pro 3 tiene 12 pulgadas y por tanto pues debe de ser más grande. Si hablamos por ejemplo del grosor, aquí son 0,61 centímetros y aquí son 9,1 milímetros. Por lo tanto, pues tenemos que decir que es bastante más delgado la tableta de Apple que la tableta de Microsoft. Bueno, si pasamos a hablar del peso, tenemos que decir que el iPad, como veis, pesa 437 gramos para la versión que no lleva 3G y 444 para la que sí lleva conexión de 4G. Y en el caso de la Surface Pro 3 son 800 gramos, por lo tanto, pues estamos viendo que es prácticamente el doble el peso entre una y otra. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues va a suponer simplemente que el iPad, para sostenerlo con dos manos, estar en la cama o estar en el sofá, en cualquier sitio, en un transporte público, en una feria de congresos, pues va a ser muy cómodo estar sujetándolo, pero estos 800 gramos pues va a suponer que estar sujetándolo con dos manos pues va a resultar bastante complicado, y además hay que tener en cuenta que el tamaño pues lo que va a suponer es que si lo estamos sujetando con solamente un brazo y que lo queremos usar como si fuera una tableta, pues bueno, que sujetar prácticamente 1 kilo con una sola mano se va a resultar para 5 minutos pues un poco tedioso, pero bueno, para más de media hora absolutamente imposible. Si hablamos del sistema operativo que tienen las dos tabletas, tenemos que decir que para nosotros la tableta de Microsoft es como si llevara dos sistemas operativos, ya que por un lado tenemos esta interfaz que a nosotros no nos desagrada demasiado, aunque no la vemos demasiado útil, porque como veis pues no dice demasiado, aunque bueno, pues el tiempo, por ejemplo, sí que se va actualizando cada cierto tiempo. Por ejemplo, la aplicación de IBEX nos muestra en la propia interfaz, nos va realizando cambios, y que bueno, pues que hay gente que le pueda gustar, pero bueno, pues que las aplicaciones ocupan demasiado espacio. Y en la tableta del iPad, como veis, pues bueno, las aplicaciones no muestran el contenido interno, sino que si queremos ver el contenido interno, pues tenemos que entrar dentro de la aplicación para poder ver lo que es toda la información de cada aplicación. Pero la tableta de Microsoft tiene una opción que es esta interfaz, que es la interfaz clásica de Windows, que bueno, pues permite que el uso profesional se extienda un poco más allá. Entonces, bueno, pues en este sentido la versatilidad, ¿no?, que tiene la tableta de Microsoft es un punto a su favor. Si hablamos de los accesorios, para las dos tabletas van bastante bien equipadas. A día de hoy hay más fabricantes que fabriquen productos para el iPad que fabricantes que fabriquen productos para la tableta de Microsoft. Por ejemplo, este teclado que vemos aquí es de Microsoft, propio de Microsoft, tiene un precio de unos 130, 140 euros.
es retroiluminado, está bastante bien y además, como veis, bueno, pues se engancha perfectamente y además sirve como funda para la tableta. Y bueno, pues aquí en la parte superior tiene un tacto que es bastante bueno. Como os hemos comentado y os hemos analizado diversas fundas para el iPad, pues bueno, hay fundas que van desde los 50 euros hasta los 100 y bueno, pues fundas como por ejemplo con teclado de Logitech, creemos que están por ejemplo por debajo de la calidad que ha fabricado Microsoft su propio teclado, pero bueno, tenemos que decir que la diferencia es prácticamente de un 20, un 30% más caros los accesorios para la tableta de Microsoft. Bueno, pues vamos a comprobar qué tableta se enciende antes. Vamos a coger las dos y vamos a encenderlas. Ahora enciende, le ha costado, como veis, un poco. No siempre enciende a la primera, no es algo extraño. Como veis, tarda menos en encenderse la tableta de Microsoft, ya que ha encendido después y han acabado a la par. Y bueno, pues una de las diferencias claras de estas dos tabletas a la hora de iniciar sesión es que aquí tenemos que hacerlo con el usuario de Hotmail que tengamos y tenemos que introducir una contraseña. No hay Touch ID, ni hay lector de huellas dactilares, ni hay nada similar. Y en el iPad, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, como lo acabamos de apagar, introducir el código, que es un código normal. La podemos ahora apagar y para encenderla, pues lo único que tenemos que hacer es, podemos poner el dedo sobre el lector de huellas Touch ID, como veis, y automáticamente entra en nuestro usuario con toda la seguridad que tiene la huella dactilar. Para introducir el usuario aquí, pues bueno, tenemos que poner nuestra contraseña de Hotmail. Y si queremos volver a entrar a lo que es el usuario, pues tendremos que volver a introducir esta contraseña que, bueno, en función de lo larga y segura que sea, pues tardaremos más o menos tiempo, pero en cuestión de seguridad creemos que es infinitamente más seguro un código e incluso el Touch ID que es simplemente una contraseña que además va asociada a un correo electrónico, por lo que bueno, pues no es lo más seguro que hay actualmente en el mercado. Además, una cosa que nos ha gustado bastante y que la tableta de Microsoft a día de hoy no tiene es el uso de un asistente de voz. Nosotros pulsemos donde pulsemos, pues no tenemos ningún tipo de asistente de voz ni nada similar, ¿no? Pero en el iPad tenemos el asistente de voz Siri, que como sabéis y nuestro compañero Ángel nos lo ha contado en el canal de YouTube y en la página web de Hablando de Manzanas, pues podemos hacer uso pulsando aquí. Si mantenemos pulsado el botón de aquí, se activa Siri y pues podemos preguntarle absolutamente lo que queramos, el tiempo que haga, que nos envíe un correo a tal persona. Bueno, pues es algo que, como decimos, la tableta de Microsoft no tiene. En cuanto al apagado, ¿qué tableta tarda menos en apagar? Pues bueno, vamos a ver cuánto tarda el iPad. Mantenemos pulsado para que aparezca la barra, damos a apagar y automáticamente se apaga. Como veis, el retardo es nulo. Y en el caso de la tableta de Microsoft, le decimos apagar, nos marca que está apagando el equipo y bueno, pues es un poquito más lenta, pero son las dos pues unas candidatas perfectas y tiene una velocidad muy buena las dos a la hora de apagar el sistema operativo. Y si hablamos de precios, pues bueno, tenemos que decir que el iPad empieza desde 489 hasta 689 euros y que la tableta de Microsoft, como veis aquí en la propia web de Microsoft, va de 799, es decir, 800 euros. Y si cogemos el modelo más alto son 2.000 euros, pero bueno. Si comparamos los modelos que están disponibles, por ejemplo, el 16 GB no estaría disponible, pero el de 64 GB sí. Como veis, uno son 490 euros, casi 500, y el otro sube hasta los 800 euros. Por ejemplo, si cogemos el modelo de 128 GB, que es también un modelo, como veis, que hay en el iPad, está a 689 euros, pues en la tableta de Microsoft estaría en prácticamente 1.000 euros. Por lo tanto, bueno, pues nos podemos seguir mostrando porque la tableta hoy acaba de marcar un nuevo récord de duración de batería que ha sido de 5 horas, ¿no? Es la 1 de la tarde y, bueno, pues a primera hora del día estaba totalmente cargada, pero como veis, acaba de quedarse sin ningún tipo de batería. No enciende, así que como veis, pues bueno, el iPad sigue funcionando. Tiene un 75% de batería, los hemos cargado los dos a la vez
y la tableta de Microsoft ya está absolutamente muerta. Así que mejor comparativa de autonomía que esta no vais a poder encontrar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que tardamos en iniciar sesión. Si lo hacemos con la tableta Surface, pues bueno, tendremos que poner nuestra contraseña convencional del usuario y bueno, pues habremos iniciado sesión, como veis, bueno, pues en función de lo rápido que seamos, pero necesitaremos o una mano o las dos manos, siempre y cuando estemos sobre una mesa. Si estamos sujetando la tableta es muchísimo más complicado y seguramente necesitemos apoyar lo que es la tableta sobre una mesa. En el caso del iPad, como sabéis, tiene el lector de huellas dactilares, por lo tanto es mucho más cómodo y lo único que tenemos que hacer es poner el dedo encima del lector de huellas Touch ID y automáticamente con nuestra huella entrará en nuestro usuario con todas las garantías de seguridad y bueno, pues la velocidad que implica este sistema. Infinitamente mejor para nuestro gusto el sistema del iPad y bueno, pues quizás un poquito incluso obsoleto el sistema de contraseñas que tiene la tableta Surface Pro 3. Una cosa bastante importante entre las dos tabletas es que con el iPad, como ya os hemos comentado en algún vídeo de YouTube, no podéis introducir un pendrive salvo que tengáis jailbreak hecho y tampoco funciona demasiado bien. Pero en la tableta de Microsoft, al ser un ordenador y tener conexión USB, es tan sencillo como coger la conexión USB, conectarlo y como veis lo lee en función del formato que sea y bueno, pues ya podéis empezar a copiar archivos o usar un pendrive de la misma manera que lo podéis usar en cualquier otro ordenador, ya sea un PC o un Mac. Por lo tanto, esto es una cosa, es un punto positivo bastante importante que sí que tiene la tableta de Microsoft y que el iPad no tiene. Como resumen del análisis y de la comparativa entre la tableta de Microsoft Surface Pro 3 y la tableta de Apple iPad Air 2, tenemos que decir que aunque parezcan dos productos muy similares, en realidad son bastante distintos. Tienen tamaños de pantalla distintos y por tanto el uso también va a ser distinto. Para usarla sobre una mesa ambas sirven, haciéndose más cómoda de usar debido a ese mayor tamaño de pantalla el modelo de Microsoft. Para trabajar con ella de un lado para otro y tener que realizar tareas con la tableta encima, resulta más cómoda el modelo del iPad Air, ya que al ser más pequeña y más ligera, no resulta tan complicado de sujetarla y usarla incluso con una sola mano. También las diferencia el sistema operativo. La tableta de Microsoft permite tener un sistema propio de tableta, pero también a su vez permite usar el sistema de escritorio clásico de Windows. Por otro lado, el sistema implementado en la tableta de Apple solamente permite usar las aplicaciones de iOS. Si tuviéramos que elegir una tableta para ocio o para leer noticias desde el sofá o desde la cama, sin duda elegiríamos el modelo de Apple. Únicamente elegiríamos el modelo de Microsoft si queremos una tableta que permita ejecutar aplicaciones de Windows, para lo cual nosotros no estaríamos eligiendo a día de hoy una tableta sino un ordenador. Y nuestra duda ahora sería si elegir la tableta de Microsoft o el MacBook Air de Apple que os hemos comentado tanto en el canal de YouTube como en la página web hablandodemanzanas.com y es quizás la eterna duda. Otra diferencia más a tener en cuenta es el precio, ya que la tableta de Microsoft es más cara que la tableta de Apple. Si buscamos un tamaño de almacenamiento muy grande, como 256 o 512 GB, necesitaremos adquirir la tableta de Microsoft, ya que el iPad solamente alcanza los 128 GB. También pensamos que los modelos de inicio de gama de Microsoft, como son 64 o 128 GB de almacenamiento, se antojan bastante escasos, ya que como permiten instalar aplicaciones propias de Windows, estas ocupan muchísimo más espacio que una aplicación destinada para un teléfono móvil o una tablet. Por lo tanto, habiendo probado ambos dispositivos, seguimos prefiriendo para el ocio nuestro iPad Air 2, que además podemos usar para algunas aplicaciones profesionales. Y cuando necesitamos más potencia, seguimos prefiriendo el uso de un ordenador convencional con un sistema operativo Mac OS X. Como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis pulsar like y si queréis estar al tanto de todas las novedades de Hablando de Manzanas os podéis suscribir al canal y acudir a la página web hablandodemanzanas.com. Muchas gracias y hasta pronto.